Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta el ajedrez. Mañana habrá una simultánea en la Sociedad de Democracia a las 6 de la tarde y uno de sus principales protagonistas, por ser el que aguantará los envites de todos los aspirantes, es nuestro invitado. Él se llama José García Padrón, es maestro internacional de ajedrez, es gran canario y es uno de los mejores ajedrecistas del país de España. Sin más dilación pasamos a hablar con José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Te iba a decir si habías venido antes y me habías dicho que hasta en este mismo edificio habías competido hace tiempo. Sí. Estuve aquí, cuando este hotel no tiene nada que ver con lo que es hoy en día, ¿no? Pues se pegó fuego y hace bastantes años. Aquí se celebraron algunos torneos internacionales de un nivel medio, categoría 7, 8, que es un nivel medio más o menos, y en aquel entonces pues tuve la oportunidad de jugar esos torneos. Sí, ¿no? Y habían jugadores de cierto nivel, como Ben Larsen, por ejemplo. Sí, me explicaba antes que fue grande en la época de Bobby Fischer. Uno de los mejores, efectivamente, de Occidente, de su época. Recuerdo que jugó un jugador húngaro que se llamaba Dorjan, también muy buen jugador. En fin, pasaron por aquí grandes jugadores. Sí, ¿no? Y aquí pues, tuve la suerte de jugar un par de torneos en este tiempo. Muy bien, pues vamos a empezar un poco con lo que te trae aquí, que es la simultánea de mañana, la Sociedad de Democracia. En primer lugar, ¿contra cuánta gente te enfrentas? Según me ha dicho el organizador, inicialmente está establecido para jugar contra 20 jugadores. No sé si a última hora se puede incrementar en uno o dos más, por algún interés de algún niño que le haga ilusión jugar, vamos, tampoco vamos a cerrarlo ahí y decir, hoy pues ya no puede jugar nadie más. Pero inicialmente está previsto que sean 20. ¿A partir de qué cantidad ya casi es ya muy difícil? Dependerá, me imagino, del ajedrecista en sí, pero ¿qué cantidades? No hay un límite para jugar una simultánea. Todo depende un poco del nivel de los simultaneados. Yo recuerdo cuando niño jugar una simultánea y éramos 50, justamente contra Ben Larsen, por ejemplo, que estuvo en Las Palmas. Sí. Y éramos 50. Nos despachó en unas horas, nos ganó a todos, pero tuvimos la oportunidad de jugar con él. Y entonces van un poco en línea con el nivel. Yo doy una simultánea contra 10 jugadores de nivel, pues oye, pues... Claro, ahí es la relación. No nos olvidemos que también hay simultáneas con reloj, controlando el tiempo, no única y exclusivamente sin... Y entonces, bueno, pues realmente no está establecido un número determinado para una simultánea. Depende un poco del nivel. ¿Cómo se prepara la simultánea? Porque me imagino que tendrá como unas características propias. Tienes 20 partidas a la vez. ¿Cómo la enfocas? Sí, bueno, la técnica fundamental del simultaneador es en las 5 o 10 primeras jugadas ya tú tienes identificados quiénes son los jugadores, digamos, más fuertes que hay en... ¿Quién te va a dar problemas? Exacto, ¿quién va a dar problemas? Entonces, en esos tableros ya te vas a centrar más. Ya sabes tú quién vas a ganar con facilidad, dónde vas a tener resistencia y dónde te tienes que centrar porque puedes perder, porque, oye, el nivel de ese no es... Y los identifica, sencillamente así, identificando en las 5 o 10 primeras jugadas quiénes son los jugadores fuertes y ahí es donde tienes que prestar un poco más de atención. ¿Alguna vez te has equivocado en ese diagnóstico precoz, por decirlo de una manera? ¿Quién alguna vez dice, este no me va a dar guerra y luego te la ha dado? Bueno, luego pasa que uno tiene establecido dónde está la fuerza de los simultaneados, pero que no nos olvidemos que la precisión desde el inicio al final prácticamente es muy difícil, muy compleja, casi yo diría que no existe. Con lo cual, en un momento determinado te puede coger despistado y dejarte, es un juego de táctica y estrategia, si se conduce desde principio a fin, pero si a mitad del camino tienes un bache y te dejas la dama, por ejemplo, o una pieza importante, pues ya estás perdido. Y eso, como tienes muchos tableros, te puedes distraer y si tienes un despiste, esa partida ya la puedes dar por perdida. Y eso sí me ha pasado, con jugadores bastante flojos, pero si te dejas una pieza importante, pues... Claro, un error que no se puede, se podía cometer, ¿no? Exactamente. Y otra cosa, ¿enfocas cada partida y borras la anterior o como dices tú, llega uno flojo y estás pensando la jugada de aquella? No, normalmente se enfoca cada partida y se suele obviar la anterior. Salvo en alguna que hayas tenido una dificultad y la tienes un poco ahí clavada a ver cómo vas a responder, aunque estés jugando las siguientes, ¿no? Pero normalmente es así. Enfocas esa partida, te centras en esa partida y ya la anterior la dejas.
Siempre le he y dicho, la retomas cuando vuelvas a la... Claro, cuando te toca, ¿no? Siempre hago la misma pregunta y no sé si me responden correctamente o por lo menos me satisface la pregunta. ¿Cómo hace un ajedrecista? Y siempre cuento lo mismo. Luego hablaremos de la Caja de Canarias y de lo importante que fue su papel en el ajedrez de Canarias, pero sí un poco, porque hubo una época en la que nos repartían tableros en los institutos, dando el carnet de identidad, pues podías jugar una partida, luego lo devolvías, te volvían el carnet, tal y cual. Y siempre recuerdo que cuando me aficioné un poco y jugaba a las partidas del recreo, y llegó un momento, me acuerdo de ir a dormir y siempre digo lo mismo, al que me haya visto en esta entrevista ya me ha visto, pero como la cabeza, que no me dejaba dormir porque era el alfil para allá, la torre para acá, y eso que jugaba media hora al día. ¿Cómo hace él eso? ¿Se prepara psicológicamente? O porque tiene que tener, o hay veces que te controla y no te deja pensar en otra cosa? Bueno, cuando uno juega una partida, lo que pretende es que salga todo bien, jugar las mejores jugadas, hacer los cálculos más precisos posibles y culminar la partida de manera que uno termine ganando. Eso es lo que desea, porque es una competición pura y dura. Lo que pasa es que al ser un juego imperfecto, porque la condición humana hace que sea imperfecto, a mitad de camino uno puede hacer una jugada pues realmente mala, y eso hace que al final de la partida pues uno, ¿cómo pude hacer esta jugada? Y que te quedes ahí. Exactamente, ¿cómo pude hacer esto? Si eso lo ve cualquiera, es decir, típicas lamentaciones de no haber hecho una buena partida. Pero como podría ser hasta un jugador de fútbol, ¿no? Exactamente. ¿Cómo no hice este regate? Exactamente. O ha puesto un ejemplo muy sencillo, muy esos piensan muy bueno. Un poco menos. Un equipo, por ejemplo, me viene a la memoria que el Barça cuando le ganó al Paris Saint-Germain, aquella eliminatoria, ¿cómo pudo el Paris Saint-Germain perder ese encuentro? Sí, pues ahí, el Unai Emery ese se fue... Exactamente, pues esos jugadores se estarán lamentando toda su vida. Pues claro. Más o menos sucede en una partida cuando uno comete un error de cálculo de importantes consecuencias, ¿no? Sí. Ya terminando, luego seguiremos hablando de ajedrez. El tema lo decías antes, cuando jugaste contra Larsen en esa simultánea, que las ganó todas. Cuando uno va, el gen competitivo de un ajedrecista es decir, tú vas y yo voy a por todas, voy a ganar todas, o no te juegas a lo mejor, pues no te juegas puntos. O... Sí, bueno, en realidad el ajedrez, como todos los deportes, el ajedrez está reconocido como un deporte porque está reglamentado, es un juego de competición, con lo cual uno va a intentar ganar todas las partidas, y el problema es que en una simultánea, efectivamente, uno no se juega grandes cosas, y entonces en algún momento determinado puedes hacer una oferta de tablas, un niño que ha jugado bien, con alguien que esté en la simultánea, en fin, vinculado a la misma, o lo que sea, ¿no? Sí. Que no es sino simplemente pues darle un poco, porque al final una simultánea es una diversión, no es una competición, digamos. Sí, es como un amistoso, es como exactamente, una cosa, es un evento donde lo que se pretende es pues que haya una diversión, que haya un entretenimiento, etcétera, ¿no? Ya. No, sí, porque también luego, lo digo porque esta pregunta me viene un poco porque hablando con González Barrera, no sé si te acuerdas, Barrera, me habías dicho que lo... Bueno, un poeta, ¿eh? Era poeta, sí, ya más un hombre apasionado, sí, me acuerdo cuando él hablaba de ajedrez, me encantaban las historias que me contaba. Y él decía que en una simultánea que vino aquí, Karpov, por entonces campeón del mundo, jugó, entre otros, con el número, no me acuerdo cuánta gente jugó en la simultánea, jugó contra el presidente del Cabildo, que por entonces era Enrique Pérez Parrilla, un gran aficionado al ajedrez. Y creo que le firmó tablas. Y algo así, González Barrera venía a decir como que fue diplomático, que le dijo, bueno, tú me has organizado esto y a ti te doy las tablas. Por eso te decía, no sé si a veces a uno por la diplomacia da ciertas concesiones. Hombre, yo no sé, es posible que se pueda suceder eso, ¿no? Que se haga una oferta de tablas en las circunstancias que sea. Pero yo recuerdo a Pérez Parrilla, que fue expresidente del Cabildo, jugar al ajedrez, recuerdo verlo, y era un buen jugador. Era un buen jugador, creo, tengo entendido que era un buen jugador. Exactamente, que yo no sé si es porque se la dio Karpov o porque él tuvo méritos suficientes para hacer esa tabla, ¿no? Sí, pero la diferencia entre Karpov y Enrique Pérez Parrilla... La diferencia está clara y no... Sí. Uno es campeón del mundo y otro es un jugador... un buen jugador. Un buen jugador, local, etcétera. Sí. Pero la fuerza del campeón del mundo se diluyen por cuánto juega con muchos, ¿no? Sí, y también volvemos a lo mismo, con qué intensidad tiene él. Esto es como jugar, ¿no? Si el Madrid tiene que jugar contra un equipo de tercera, a lo mejor como relaje, como se baje mucho exacto, sí. la intensidad. No, y que la concentración no es la misma, es decir, no es lo mismo atender
única y exclusivamente a un tablero donde uno está profundizando, calculando y o que tender a muchos, con lo cual las jugadas suelen ser más superficiales, más posicionales, claro, más por concepto, más que por cálculo. Claro. No sé si fue en simultánea o en partida directa, llegaste a jugar con Karpov, precisamente, ahora que estamos hablando. ¿Cómo lo recuerdas como jugador? Hombre, yo jugué con Karpov, el año exacto no sabría en este momento precisarlo, pero él venía de ser campeón del mundo. De ser campeón del mundo porque él, cuando Fischer es campeón del mundo en el año 72, unos años más tarde, Fischer no pone en título el juego. Su título no lo pone en juego porque pone unas condiciones extraordinarias y al final la FIDE no las acepta. Y entonces le dan el campeonato, el título a Karpov. Karpov empezó a jugar torneos por todo el mundo y uno de ellos fue en Las Palmas. Y yo tuve la oportunidad de jugar con él. Era un jugador extraordinario, excepcional. Bueno, campeón del mundo, pero en fin, yo le tengo una admiración, ya está medio retirado, pero en aquel entonces era un jugador excepcional. Antes te lo decía, con Leoncho García ha estado donde tú estás y es un gran amante del ajedrez y cuenta las historias. Periodista y tal, y cuenta las historias muy bien. Y él decía que es el mayor duelo que ha habido en la historia del deporte, no solo del ajedrez, sino el duelo Karpov-Kasparov, ¿no? Y que decía que de no sé cuántas partidas jugaron entre ellos, o cuántos puntos se jugaron, que al final había de muchísimos puntos en juego, pues había 1,5 o algo así, de la igualdad que había. Tú jugaste contra Karpov, no jugaste contra Kasparov, pero viste la trayectoria de ambos. ¿Tú quién...? Porque al final parece que quedó como que Kasparov le ganó a él, o le quitó la corona. Sí, bueno... ¿Eso quiere decir que era mejor jugador? Es difícil establecer de quién era mejor que quién, pero Kasparov es un jugador también extraordinario, muy fuerte, muy combativo, un luchador. No estoy muy de acuerdo con Leoncho García en cuanto a que el campeonato del mundo, los contendientes Kasparov, haya sido el campeonato más extraordinario de la historia. Pero él no dijo el campeonato, dijo la rivalidad. Ah, la rivalidad. El duelo. Eso puede ser. Por eso ahora, porque no nos olvidemos que en el año 72 juega un soviético, que era Boris Spassky, contra Fischer. Es decir, juega en plena Guerra Fría los soviéticos contra los americanos. Y eso fue una bomba. No, él también decía que el mundo se paralizó. Eso fue una bomba, y a Bobby Fischer, precisamente, un jugador de fuera, porque la hegemonía deportiva, ejercísticamente, la tenían los soviéticos, sin duda. No, y además Fischer creía que le hacían trampas, ¿no? Que se conchavaban cambió, efectivamente, él pensando que ellos, como ellos a lo mejor accedían a los matches de candidatos, accedían 10 rusos y 2 de Occidente. Iban quemándolos. Exacto, entonces él propuso a la FIDE cambiar las normas y se cambiaron. Y ya no se podían, tenían que enfrentarse jugador contra jugador, se eliminaban hasta la siguiente eliminatoria, como hoy en día el tenis o cualquier otro deporte. Claro, él ha dicho lo que tú dices, ¿no? Ese Ahora, campeonato efectivamente, lo de Spassky y lo de Karpov y Kasparov, efectivamente hay una rivalidad enorme. Y también había una cosa, también como tú has dicho, cosa política, que era la vieja Unión Soviética y la perestroika. Claro, exactamente, claro. Con Gorbachov nació la Glasgow y la perestroika, y se llamaba el hijo del cambio. No nos olvidemos que Karpov era diputado o miembro del Politburó soviético. Sí, él era como ruso, y el otro era como uzbeco este era de Azerbaiyán. Azerbaiyán. Aunque después, con la guerra de Azerbaiyán, se fletó un avión y se llevó toda su familia para Rusia. ¿Ah, sí? Sí, aunque él es nativo de Azerbaiyán. Hoy en día es una república independiente, pero bueno, él es de Bakú. Bakú es, ¿no? Sí, él es de Bakú. El ogro de Bakú. El ogro de Bakú, sí. El ogro de Bakú, porque dice que tenía que irradiaba... Exacto, sí, pero después ya, al marcharse a Rusia, se nacionalizó ruso. Sí. No, precisamente por lo que tú decías, y Leoncho hizo una comparación que nunca lo había pensado, pero cuando lo dijo lo entendí, que la rivalidad entre Estados Unidos en plena Guerra Fría, le digo, ¿qué partida tendría que haber ahora? Y me dijo, él dice, pues tendría que ser que el campeón del mundo fuera un israelí y el aspirante fuera un palestino. Algo así, ¿verdad? Eso sería interesante. Claro, sería como que se estaba jugando un conflicto allí en la zona de... Exacto, extrapolar ese conflicto al exterior donde no hay armas, sino de manera pacífica pero combativa. Claro, con un tablero y las guerras psicológicas. También me dijiste que, estábamos hablando antes, porque claro, te preguntaba por Larsen, entonces Ben Larsen, un jugador tal, y yo te pregunté por si tenía alguna relación de parentesco con Magnus Larsen, el campeón de... No tiene nada que ver. ¿Y lo conociste? A Larsen sí. Larsen era danés. No, y al joven. No, al joven no. Al joven, bueno, personalmente lo conocí
pero cuando tenía 12 años en un campeonato de España por equipo. Eso es la historia que quería exacto, ver. Y sí, ya sí. te llamó la atención. Hombre, la atención era con 12 años, él jugaba, lo fichó, porque era un campeonato de España de autonomías, y lo fichó, creo que fue Extremadura. Tenía buena vista el de Extremadura. Sí, sí. Tenía 12 años y disputaba los encuentros en el primer tablero, que se tenía que enfrentar a los mejores tableros del resto de los equipos. Y tenía un nivel ya ganaba. Sí, impresionante, sí, era un jugador muy precoz. Muy precoz, sí, un talento extraordinario. Y lo acompañaba el padre iba con él, me acuerdo porque el padre le llevaba siempre unos frutos secos a la mesa, agua, unos frutos secos, nueces, etcétera. Y digo, bueno, el amor de padre le hace seguimiento, pero fue un jugador extraordinario. Bueno, prueba de ello es que unos años más tarde estaba postulado para ser el campeón del mundo. Y lo fue. ¿Y lo fue? ¿Más joven de toda la historia? Sí. Creo que por meses más joven que Kasparov. Creo que sí, están ahí, sí. Creo que sí. Estaban ahí, ¿no? De todas maneras, esto es un mundo, ahora se recuerda a Magnus Larsen porque ha llegado, pero, por ejemplo, ¿cuántos chiquillos, grandes promesas, no es que hayan caído, sino que algunos ni llegan a la primera división? Lo digo porque yo me acuerdo de entrevistar, yo trabajaba en el periódico La Provincia, y entrevisté a un chiquito que se llamaba, tenía 9 años o 10 años, se llamaba Cheparinov. Y a veces me lo presentó González Barrera y me consiguió la entrevista. Y ya no he sabido nada de él. Se quedó por el camino. Sí, es posible, sí. Yo, de todas maneras, es verdad, el que uno practique el ajedrez o como cualquier deporte, cuántos futbolistas no se quedan por el camino, cuántos tenistas no se pueden, cuántos ajedrecistas no se pueden, porque en realidad de la gran masa pues sale la calidad, que son los que van a competir en las alturas. Claro. Entonces, efectivamente hay jugadores que pueden empezar a jugar bien y tal, pero se quedan estancados, y otros que tienen un recorrido importante. Pero ¿no? eso te iba a preguntar, además, viendo tu currículum, creo que ya con 12 años ya tenías... Más o menos jugaba así. Ya tenías méritos importantes, sí. No, a lo mejor no los de Magnus Larsen. No. Entiendo que no, sí. Pero méritos importantes. Pero mi pregunta es, ¿un gran campeón se hace a partir de los 20 años, 22 años? Es decir, quien a los 12 años no es un máquina... No, para ser el campeón del mundo o uno de los mejores del top 10, por ejemplo, si no has tenido esas grandes cualidades o no se ven ya esas grandes cualidades a edades tempranas, no hay nada que hacer. Ya lo que no, con 12, con 10, con 12, 13 años se verá si vas a ser un gran jugador. Sí, ¿no? Y si a esa edad ya no empiezas a destacar, prácticamente con 15 o con 20 es muy difícil. Yo diría, no quiero decir imposible, pero improbable, ¿no? Improbable, claro. Sí. Donde tú estás sentado también ha estado Sabrina Vega, la conocerás. Sí, claro, Sabrina, sí, desde niña, yo la conozco de niña, pues unos años más. Todos hemos crecido, o por lo menos yo he crecido viendo a Sabrina Vega claro, en los periódicos, ¿no? Y ella, porque esa es otra, no sé si es el machismo, no es el machismo, ella no es que dijera el machismo, pero sí es cierto que el ajedrez no da grande, o sea, siendo un deporte de la mente, sí, es curioso, donde la superioridad física del hombre sí. no es manifiesta. O sea, no se manifiesta porque no es psicológicamente. Ella venía a decir que es por la probabilidad, que porque claro, si hay, no sé, empiezan jugando 15.000 chiquillos y luego empiezan solo 1.000, pues la proporción es lo que hace llegar. ¿Estás tú de acuerdo con esa teoría? Bueno, no, efectivamente, aquí no hay machismo ninguno, por cuanto, oye, esto es el ajedrez es un deporte mental, y de hecho en cualquier deporte existe la parte femenina y la parte masculina. En el ajedrez también. Uno se podría cuestionar, ¿y por qué? Si es un deporte mental. Pero bueno, la FIDE lo ha considerado. Lo hay, ¿no? Sí, exacto, sí. Hay olimpiadas femeninas y hay olimpiadas masculinas. Las jugadoras pueden jugar en cualquier torneo donde jueguen los hombres, pero mantienen lo que es el ajedrez femenino. Exactamente, sí. Un poco quizás por fomentar, porque ciertamente hay menos mujeres que juegan, ¿no? Y entonces en el ranking de los 100 jugadores primeros, pues hay muchas menos. Ya. Entonces, bueno, no sé a qué obedece eso, simplemente, bueno, pues no sé si es que la competición... pero se puede traslucir un machismo. No, pero es que no... No, en el sentido de que, ¿por qué hay más niños que juegan en la base? Y se cree porque el hombre o los padres, no el hombre, sino los padres no le ponen el tablero a lo mejor a la niña, al niño por igual, sino se lo dan más al niño y a la niña le dan otro juguete. No lo sé, yo creo que... pero yo no lo sé. Yo, en realidad,
Ha habido buenas jugadoras de ajedrez, muy buenas, las Polgar. Judith Polgar, Judith Polgar, una gran jugadora que le faltó poco para escalar y disputar los campeonatos del mundo. Le faltó poco, porque tenía un nivel extraordinario. Pero así de manera global, el número de mujeres es menor, es verdad, pero yo no sé a qué puede ser eso, y es que, porque es que cuando se difunde el ajedrez en los colegios, es para todo el mundo igual. Claro. Pues se apunta el que quiere, pero es para todo el mundo igual. Ciertamente hoy en día hay muchas mujeres que juegan también, en mi época jugaban menos. Entonces, sí, como todo también en el mercado laboral, todo como ha habido todo, mayor sí, incorporación de la mujer. Como todo, sí, pero llega pocas, vuelves a los 100 mejores jugadores y a lo mejor hay pocas, muy pocas. Hay pocas, sí, de momento hay pocas, sí. No sé si la has analizado o la conocías, pero en este caso era la teoría de Leonche. Leonche decía que porque había hecho unos estudios en unas universidades de no sé qué, que decían que la mujer en edades de desarrollo, el afán competitivo no lo desarrolla y el chico sí, la mujer se pone a cuestiones sociales o a sus cosas y entonces pierde años clave en los que luego, claro, ya el jugador masculino se desarrolla más y llega con más fuerza. No lo sé. Eso es una teoría ya más complicada. Sí, es una teoría de él, a lo mejor puede ser que haya algo de competitividad, el hombre en este caso, pues, pero bueno. Pero dar de manera categórica motivos y los por qué, la relación de jugadores, pues hay mucho más hombres y mujeres. Es complejo y no lo sé. Pero que efectivamente las bases están ahí, que todo el mundo en los colegios, cuando se difunde, pues oye, para todo el mundo por igual. Se lo ofrece por igual, ¿no? Exacto, sí. Ahora, ciertamente, te vuelvo a decir lo de antes, hay muchas más, por ejemplo, yo en los torneos que suelo observar, veo muchas más mujeres que antes, muchas más, como en todo lo que sí, yo creo que está progresando, ¿no? Ya estamos llegando al final, ya has hablado del tema de los colegios, y antes has sacado yo el tema de lo de la Caja de Canarias. Ha desaparecido la Caja de Canarias, es decir, por otras cuestiones políticas, económicas, pero un daño colateral ha sido uno de los grandes valedores del ajedrez en nuestro archipiélago. Sí. No sé si alguien ha tomado ese relevo, alguien ha cogido el testigo y está llevando el ajedrez, o se está quedando un poco huérfano de patrocinadores. Sí, yo creo que sí, se ha quedado un poco huérfano de patrocinadores, sí. Porque las cajas de ahorro, no solamente la Caja Insular de Ahorro de Canarias, sino la Caja General de Ahorro de Canarias, que es la de la parte de la provincia de Tenerife. Sí, la Caja Canaria. Sí, que también hacía su trabajo, su apoyo a través de la obra social, pues, tenían un buen club en Santa Cruz y en Las Palmas, pues no lo digamos, ¿no? Pero todo ese daño colateral existe y de manera importante. Al desaparecer las cajas, las obras sociales desaparecieron prácticamente, se convirtieron en fundaciones. Y es verdad que la fundación de la Caja de Canarias apoya a los clubes, mantienen y apoyan un club en Las Palmas, y aquí creo que también, pero que se ha visto bastante diezmado, sí es cierto, ¿no? Entonces, el relevo en cuanto a patrocinadores, pues bueno, ha habido cosas sueltas. Los organismos públicos, Cabildo, etcétera, siguen colaborando, etcétera, como en tantos otros deportes, pero no hay un patrocinador, digamos, importante, como en el caso aquel hubo con las cajas. Bueno, para que nos escuche, ¿no? Que se eche una mano quien tenga o no empresas importantes. Hubo un interés que tomasen el relevo, porque esto sucedió con las cajas de ahorro, pero no con las cajas rurales. De las cajas rurales, Caja Mar, que después la Caja Rural de Canarias y la Caja de Tenerife, que también eran rurales y tal, bueno, a ver si estas que quedaron vivas, a ver si toman, pero bueno, por ahí parece que no ha habido, no sé si ha habido alguien que se ha interesado en que tomasen ese relevo, pero bueno, lo ciertamente es que a día de hoy no hay ese patrocinador. Claro. Y última pregunta, Canarias fue, no sé si fue pionera en su sistema educativo, llegaba aprobado en el Parlamento de Canarias de incluirla como asignatura, pero yo no sé si fue un brindis al sol o se estaba complicando. A mí algunas historias me decían que estaba la formación de los profesores estaba costando. Sí. Yo realmente ahí no te puedo dar una contestación. Ciertamente la UNESCO tiene reconocido al ajedrez como una herramienta educativa. Y de hecho se ha legislado en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español y en el Parlamento Canario, se ha legislado en favor y en esa corriente.
Y efectivamente el Parlamento de Canarias, creo que fue una ponencia que hizo un senador, fue senador en aquella época y diputado del Parlamento de Canarias, creo que fue Marcelino Galindo, creo que fue el que lo hizo, y se aceptó. Y efectivamente en algunos institutos se empezó a dar como una materia alternativa. Pero no sé cómo ha cuajado eso, si... Me parece que se ha quedado dormido. Se ha quedado ahí un poco, pero... Porque esa podría ser otra salida, ¿no? Sí, tendrían que buscar una fórmula donde quienes accedieran a dar esas clases, bueno, no sé si con titulaciones de GB y... Sí, no lo sé, pero buscar la fórmula, o si es que la tienen, no lo sé. Pero sí que hubo ese gran intento de hacerlo, ¿no? Ya. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo lo único que espero, José, que esa simultánea vaya bien y que haya buenas partidas y que esté igualada. Esperemos que sí. Vamos a ver. Mañana espero que los chicos que jueguen la simultánea no me lo pongan muy difícil. No te lo pongan muy difícil, ¿no? Seguro que alguno te lo pondrá. José, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Las palabras de José García Padrón, en este caso maestro internacional de ajedrez, que mañana, bueno, él lo ha dicho, había unas 20 personas, pero todavía no está del todo cerrado, lo digo porque quien quiera, no sé, quien conozca aquí, ¿no?, la delegación o la Federación de Ajedrez, igual todavía puede entrar y luchar contra este gran campeón, ¿no? Hemos hablado un poco de todo, al final un poco de cómo está la situación actual del ajedrez en Canarias, y hemos hablado también de los grandes campeones y de grandes partidas. La verdad que siempre lo digo, el ajedrez, bueno, yo soy muy malo para el ajedrez, pero siempre las historias del ajedrez son muy interesantes, como muy épicas, ¿no? Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.